Muy bien, buenas noches. En esta segunda parte pues vamos a ver sobre el trabajo que se realiza directo ya con la base de datos y sobre todo desde las clases con la programación orientada a objetos. Bien, lo primero en lo que vamos a trabajar es en una clase que nos permita manipular todo lo que es la base de datos. A esta clase le hemos llamado gestionar base de datos. Como bien sabemos, una base de datos nos permite trabajar con dos tipos de comandos. Los comandos DDL, que son para definir datos, crear estructuras, insertar, actualizar o eliminar. Y DML, que nos permite manipular esos datos. Son todas las cláusulas que se generan a través de los comandos select. Bueno, primero que nada borramos el código que no nos funciona, pues no nos sirve para nada. Me dice data table, lo primero que vamos a hacer es importar una librería que me permita trabajar con el data table. Bueno, borramos el constructor y voy a importar la librería. En este caso vamos a utilizar tres librerías importantísimas para el trabajo con bases de datos: system. System.data, el system data.sql y el system data.sql cliente. Repito, aquí están las tres librerías con las que vamos a trabajar: el System Data, el System Data SQL y el System Data SQL Client. Hay que tenerlas presentes para el trabajo con bases de datos. Y verificamos que Data Table ya cambió, incluso ya cambió de color, entonces ya es utilizable. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una variable que me permita trabajar con estos Data Tables. A esta variable le voy a llamar tbl data table tbl. Bueno, según lo explicado ahí, vamos a retornar, por supuesto. Muy bien. Según lo habíamos explicado anteriormente, una base de datos desconectada, si estamos hablando por el lado de manipular los datos, va a partir con un objeto SQL Connection. Entonces vamos a definir ese objeto. Connection, le vamos a llamar CN. Se fijan, tienen la misma estructura de los objetos que hemos definido, pero en este caso es una librería y un objeto ya definido en el sistema en la propiedad data.sql. Entonces creamos el objeto para manipular el connection. Luego de eso, también habíamos mencionado que para manipular la base de datos necesitamos de otro comando que se llama data adapter, y luego del data adapter el dataset. Bueno, por el momento vamos a tratar de manipular los errores con los comandos try catch, por si sucede cualquier error durante la conexión a la base de datos. Y si sucediera cualquier error, vamos a asignar tbl igual a null para decir que la tabla va sin datos. Me pide un nombre, veamos, práctica virtual, si está bien.
Muy bien. Entonces tenemos un table que por el lado de cualquier error va a retornar un valor nulo. Y luego nos falta crear el procedimiento para cuando no hay error en el lado del try. Bueno, habíamos dicho que después de un connection tiene que haber un objeto del tipo adapter, y antes que nada debemos de manipular una sentencia SQL de tipo select asterisco from tal tabla. Esa la vamos a recibir como un parámetro. Cadena SQL, le vamos a llamar así. Y también vamos a recibir un string con el nombre de una tabla. ¿Para qué son estos dos comandos? Bueno, el primero de ellos es para recibir una cadena SQL, select asterisco from tabla, y el otro es para generar un objeto table a partir de una tabla que se puede encontrar en la base de datos. Bueno, lo primero que nada vamos a cn, que es el connection, punto connection string. Vamos a crear una cadena de conexión para trabajar con la base de datos, y me gustaría que pusieran mucha atención en la forma en cómo lo hago. Bueno, la cadena de conexión probablemente conozcamos o no conozcamos el dato de servidor. Yo lo hago de esta forma: me vengo a datos, agregar nuevo origen de datos, base de datos, y luego voy a buscar, bueno, en este caso ya la tengo, pero les voy a explicar cómo lo hice desde el principio. O el nombre de un servidor. Si desconozco el nombre del servidor, puedo utilizar la siguiente instrucción: por ejemplo, pueden ir a buscar trabajo y no les dan el nombre del servidor y les piden realizar la conexión, pues lo pueden hacer a través de este comando. Bien, mi servidor se llama Virtual XP SQL Express. Lo copio y luego lo pego acá. Acá me tuvo que haber habilitado la base de datos que tiene mi sistema, y ahí me tiene que aparecer la base de datos biblioteca. Bueno, no me aparece nada, sí. Eso quiere decir que, perdón, como esta es una máquina virtual, tengo otro nombre en la base de datos. Tengo un servidor SQL Express, ¿verdad? Pero en esta instancia le puse PC-Visual Studio-Net. Entonces, esta es la que tengo conectada. Y lo podemos copiar de acá también. Ok. Ya casi ya me tiene que aparecer. Ok, ya se fijan. Aquí ya están las bases de datos que tengo en ese servidor de instancia de SQL. O sea que el server es el que habíamos sacado con aquel comando, y esta es una instancia de ese servidor. Bueno, voy a conectar a biblioteca. Y acá me genera una línea que es la, fíjese, cadena de conexión. Entonces esa es la que yo voy a usar. La copio, cancelo, ya no me sirve, y la pego acá. Aquí me va a generar un pequeño errorcito, y es que C# no admite los caracteres de esto, sino va a un carácter de escape.
Por lo tanto, lo único que voy a hacer es insertarle el carácter de escape que me está pidiendo. Repito la indicación. Se fijan acá, me dice no hay un carácter Unicode de escape. ¿Sí? Me aparece un pequeño error en la S. ¿Cómo se lo quito? Agregando otro carácter de escape. Bueno, tengo la cadena de conexión. Luego habíamos dicho que en las bases de datos desconectadas necesitamos, bueno, abrimos la base de datos y la cerramos. Y dentro de esa base de datos habíamos dicho que necesitamos un objeto de tipo SQL Adapter. Le vamos a llamar AD. Y cuando abro paréntesis voy a ingresar la cadena de conexión, perdón, voy a ingresar la cadena de SQL que se va a gestionar. Esta cadena yo le estoy recibiendo como un parámetro, porque esta va a ser una base de datos una clase que me va a servir para cualquier consulta, no solo para una. Entonces la voy a recibir como un parámetro. Y cuando le digito como me dice que le ingrese el objeto SQL Connection, a este yo le he llamado CN, lo podemos ver en la parte de arriba. Muy bien. Entonces habíamos dicho, luego de SQL Adapter necesito otra que se llama Dataset. Le voy a llamar DS. Y luego el dataset lo tengo que llenar. Eso se hace con esta instrucción. En realidad, cuando yo conecto una base de datos, cuando lo hago de forma conectada, hago las mismas instrucciones que les estoy explicando aquí, solo que con asistentes. Bueno, voy a asignar esto a la dataset. Ahí me lo está pidiendo el asistente, coma, y me dice que le ponga el nombre de una tabla. Mi tabla se llama libros. Bueno, quizás voy a confirmar esto, si se llama libro o libros. Ah, perdón, estoy trabajando con editorial. Entonces voy a trabajar con editorial acá, que es el nombre de la tabla. Ahora, el nombre de la tabla también lo recibo como un parámetro. Eso quiere decir que acá no voy a colocar nada, aunque me lo pide el asistente, sino que le voy a colocar el parámetro que viene. Muy bien, entonces llené la tabla y ahora voy a meter ya los datos que necesito. Recuérdense que tengo que retornar un table con todos los datos, y tbl va a ser igual a el dataset punto tables, y en el table le voy a poner en el table le voy a poner el index de la tabla, o le puedo poner el nombre de la tabla. Bueno, en este caso solo le he llamado tabla.
quizás para evitar confusiones le pondría mejor nombre-tabla, y acá nombre-tabla para que no se confunda con el tbl. Muy bien, entonces se fijan, el primer procedimiento: declaro una variable de tipo connection, declaro una variable de tipo data table que va a tener toda la tabla, creo una cadena de conexión con el asistente, me puedo ayudar, y si ya me puedo poner el código pues solo lo escribo, abro la base de datos, necesito crear un objeto adapter, y al adapter le voy a pasar la cadena SQL, que es esta, y el objeto connection, que es este, y aquí ya conectado a la dirección de la base de datos. Luego de eso creo un dataset, al dataset le asigno datos a través del método fill, ¿sí? Y luego le paso el nombre de la tabla, que es este. Luego ya con eso ya tengo un field creado y puedo asignar ya datos al data table, que es este, a través del método ds.tables, y que le voy a asignar el nombre de la tabla que yo quiera, y posteriormente cierro la conexión. Por eso es desconectada, se hacen los procedimientos y luego se cierran.